En Francia, que hierve pero abundantemente. 20 generales y más de 1 millar de oficiales advierten sobre el riesgo de guerra civil racial en Francia. En esa carta exigen patriotismo a Macron y a la clase política. Hay que recordar que el ejército de Francia es aproximadamente en efectivos más del doble que el de España, en presupuestos casi el cuádruple que el de España y además con armas nucleares. O sea, no estamos hablando de la Guardia Costera de Villajoyosa. No, o sea, es un ejército. Hablaremos del asunto. Y hablaremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche, que son don Enrique Calvet. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches les deseo a todos los que nos escuchan y a los presentes, no digamos. ¿Y cómo estoy hoy? Pues hoy más indignado que alarmado. Entonces, por si acaso no hay tiempo después de decirlo, olvídense de la violencia cruenta. Pero violencia hay terrible. La peor violencia que ha pasado en los últimos días es la infame y obscena actitud de la Generalidad de Cataluña con las fuerzas y seguridad del Estado. Eso es violencia racista, discriminatoria, pura y dura, que me gustaría que alguien llevara a Estrasburgo y, si no, a La Haya. Esa es la violencia que hay en España, y como veo que usted anuncia que después hablaremos de violencia, ya basta del morbo de los PlayStation. La verdadera violencia se ejerce en España por parte de los antisistemas y de los racistas separatistas. Pues escribe una carta a los medios de comunicación, porque me parece que de esas justo de la que me han informado en ninguna cadena de televisión. Es una cosa... Pero si quieres la carta, que lleves solo la carta, ¿eh? No que metas en el suelo nada más, que luego se lía... A ver qué lleva dentro, ¿no? Claro, ya estamos. De todas maneras, hoy en día, quien no ha recibido una carta con algo dentro no es nadie. No es nadie, efectivamente. Enrique, bienvenido. Javier Orcajo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Recién escapado de la redacción abierta y de donde hemos visto el mitin de Santiago Abascal y Rocío Monasterio en Aranjuez. Y de Pulso Económico. Sí, señor. Pues la bolsa Y muertecina. sin embargo, aquí estamos. Y sin embargo, Sobreviviendo. Bienvenido. Doña Rebeca Crespo, ¿cuánto tiempo? Por lo menos un mes. Buenas noches. Bueno, llevaba varias semanas sin venir, sí, pero estaba ya deseando, así que aquí estoy. ¿La Gaceta bien? Muy bien, muy bien. Tenemos, está cargadita la Gaceta, con cosas. Sí. Bueno, luego puedo contar según luego vayamos hablando. Contarás seguridad alguna de ellas. Antes de que Fuster la publique en la Gaceta, Rebeca Crespo lo va a contar ahí. Y luego ya mañana hablo yo con José Antonio. Rebeca, bienvenido. Doña María Ruiz, recién llegada a la campaña electoral. Buenas noches, encantada. Hoy mesa informativa en Villaviciosa. Sí, claro, hay que estar en todas partes. ¿Mitin próximo? Mitin próximo, pues a que pueda ir, al próximo que pueda ir, a cualquiera, a todos. María, bienvenida. Bueno, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por el asunto del que apenas nadie ha hablado en España, y es llamativo, que es ese plante de militares en Francia. Yo les resumo los hechos. En Francia, por definición, aquí además los progres siempre lo decían, el ejército es la gran muda, porque allí ejército es femenino, que es l'ARME. Bueno, es decir, que nunca hablan, nunca. Bueno, esto, ¿qué quiere usted que le diga? Según y cómo, pero bueno. Según y cómo. Según y cómo, que le pregunten a De Gaulle, ¿verdad? Pero bueno, que según y cómo, pero es verdad que objetivamente, bueno, es el típico ejemplo de fuerza armada republicana completamente integrada en el Estado, y además a la que el Estado, en fin, bien que exhibe en todas partes. En el último año, y aquí lo hemos estado viendo, en muchos lugares de Francia la situación es invivible. Bueno, no en el centro de las grandes ciudades y tal, aunque a veces sí, pero sobre todo en barrios donde el propio presidente Macron, después de elogiar la inmigración sin límites, ha acabado denunciando el separatismo, que allí lo llaman de esta manera, de las comunidades extranjeras que no se integran y crean su propio orden, por así llamarlo, en medio de Francia, al margen de nada. La violencia ha ido subiendo. El malestar también. El ejército está muy molesto. La gendarmería, que es, para entendernos, como la Guardia Civil allí, ha sufrido bastantes bajas y de forma muy desagradable por este tipo de situaciones. Esta semana pasada había una carta colectiva de 20 generales, varios cientos de jefes, es decir, comandantes, coroneles y tal, y más de 1 millar de oficiales, y eso que pasa en Francia es muy raro, ¿verdad?, una carta sencillamente de patriotismo, es decir, nosotros somos el instrumento de la República, de la patria y tal, no tiene sentido que la clase política trabaje contra esto. Y en Francia puede haber una guerra civil racial. Y quien lo dude, que se dé una vuelta por Saint-Denis, por ejemplo, al noreste de París. Bien, justo ese fin de semana, un refugiado tunecino degollaba a un agente de policía en la puerta de su comisaría. Es que las cosas están así.
Bueno, y en este contexto se entiende mejor esta carta que ahora mismo Anna Angelova nos describe. Es un llamamiento claro, es un llamamiento desesperado. La situación en Francia comienza a ser insostenible y parece que hay quien todavía no se da cuenta. La noticia es la siguiente. 20 generales franceses piden al unísono a Macron defender el patriotismo, piden que la clase política vuelva al honor y al deber. Y lo piden en una carta abierta en la que detallan punto por punto en qué se está convirtiendo el país, porque dicen que no pueden seguir en el papel de espectadores pasivos viendo cómo, según sus propias palabras, Francia está en peligro. Es decir, hablamos de la destrucción de sus bases, de la destrucción del sustento del país, pero también podemos hablar de la protección, porque sí, aún se puede proteger. Los generales hablan de destrucción en primer lugar porque la oleada de malestar a través de un cierto antirracismo solo tiene un objetivo: crear en nuestro suelo un odio entre comunidades. Desprecian nuestro país, sus tradiciones, su cultura y quieren verlo disolverse arrancando su pasado y su historia. Un punto que se entiende mucho mejor con este otro. Una desintegración que con el islamismo y las hordas suburbanas está llevado al desprendimiento de muchas partes de la nación y transformándolas en territorios sometidos a dogmas contrarios a nuestra Constitución. Esto nos suena. El aumento de la violencia crea un ambiente de crispación al que cada vez le va faltando menos para que se encienda la chispa. El odio se antepone a la fraternidad durante las manifestaciones en las que el poder utiliza a las fuerzas del orden como agentes apoderados y chivos expiatorios frente a los franceses con chalecos amarillos que expresan su desesperación. Los firmantes de la carta mantienen la esperanza, dicen que apoyarán las políticas que busquen salvaguardar la nación. Porque todo esto ocurre mientras, por ejemplo, precisamente para contradecir la libertad de expresión, decapitan a profesores como Samuel Paty. Mientras conocemos la triste noticia de la policía degollada en París al grito de Alá es grande. Mientras la ciudadanía se cansa de los silencios culpables, mientras aquellos que tienen la pelota en su tejado procrastinan como el que pide dormir 5 minutitos más. 5 minutitos más antes de levantarse y hacer frente a sus obligaciones. Pero al final el día comenzará, se levantarán de la cama y mirarán su agenda. Solo entonces cumplirán con su deber. Eso si no van aplazando la alarma 5 minutos y luego 10 y luego otros 10... para finalmente darse cuenta de que han ido procrastinando tanto que la semilla de odio ha provocado un enfrentamiento entre hermanos, o sin eufemismos como lo llaman los generales, una guerra civil. Esta noticia es de este fin de semana. Si hemos esperado a hoy es porque hoy aquí en esta mesa se da una conjunción planetaria que diría Leire Pajín, que es por una parte alguien que tiene una vinculación personal muy estrecha con Francia y un agudo conocimiento de la política europea, que es Enrique Calvet, y por otra parte un periodista que ha sido varios años corresponsal en París, que es Javier Horcajo. Así que estáis perfectamente situados para interpretar esta situación. Que empiece quien menos vergüenza tenga. Javier, yo quería dar información primero, complementaria de esta que se ha dado, y porque Javier dará mejor la interpretación y todo eso. Yo, de entrada, porque he hablado hoy, lo reconozco, no solo con mi hermana que vive en Francia de toda la vida, sino con altos mandos del ejército francés. Un compañero de pupitre mío es coronel en la reserva, y hay historiadores y tal. Entonces digo cómo pasan las cosas, cómo se ve en Francia y sobre todo cómo se ve en fin, los líderes de estas fuerzas. Primero, esto sale un 21 de abril en una cosa que se llama France Actuelle, no sé qué, que tampoco es Paris Match, ni una cosa de difusión, 21 de abril, y no tiene casi nada en los 2 primeros días hasta que Marine Le Pen lo coge como bandera, y un poquito les dice, pues venid con nosotros, veis cómo hay la red. Inmediatamente Mélenchon, que es como el Varoufakis francés, no hay una equivalencia, pero en fin, es un antiguo ministro de Jospin, pero que ahora es la Francia insumisa, que es radical izquierda, muy intelectualizado, es un hombre cultísimo, fue compañero mío de Europarlamentario. Él dice, oiga, el 21 de abril fue el putsch de Argel, donde se sacó a De Gaulle para que Flainlin no fuera primer ministro, en fin, es en principio la Quinta República, con un putsch militar. Y el 21 de abril es cuando por primera vez Jean-Marie Le Pen se queda segundo en unas presidenciales, Jospin se va a la porra y Chirac, todo el mundo vota a Chirac, incluido la izquierda, para que no pase. Entonces, el 21...
La interpretación inmediata es que, en efecto, ahí el sustrato es lo que en Francia se podría llamar la extrema derecha. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, que ya se acaba de eso debate, ya tiene que intervenir un poquito más el Estado, y la ministra de los ejércitos, que ya diré yo quién manda los ejércitos en Francia, y no es la ministra de los ejércitos, está sobre todo para la compra de armamento, etcétera. Al lado del presidente de la República hay un despacho donde está el jefe del Alto Estado Mayor y el jefe de la Fuerza Armada Francesa, que es el que de verdad le asesora y manda a los ejércitos. Bueno, la ministra dice: voy a tomar medidas. Esto, en palabras del director, habiendo hablado con el director de la Revue Nationale de Défense, que es la del ejército, y que por supuesto es un alto mando militar, ha molestado mucho al ejército, al núcleo actual, cuyos oficiales de mando tienen una edad media inferior a los 30 años, y estos, algunos lo llaman les vieux grincheux, es decir, los viejos amargados y gruñones, ¿no? Porque realmente es muy malo. Entonces parece ser que sería una subparte muy característica, no representativa del ejército, a pesar de todo, y las únicas medidas que se pueden tomar contra ellos son los que están en la reserva, desactivarlos, porque contra los otros están retirados, ¿no? Porque los que están en reserva, que deben tener alguna compensación económica, son gente llamable y los llaman a menudo, ¿no? Entonces sería eso. Entonces, pero se les ha molestado mucho, y hay una revista, en la revista se dice: oiga, el ejército está más o menos, a mí me han dicho, para matar al enemigo, ningún francés es enemigo del orden público, que se ocupe la policía, ¿no? Entonces, les ha sorprendido mucho y o sea, no están ahora mismo contentos en fin, la mayoría del ejército con esta cosa. Y termino, porque claro, ¿qué es lo que está poniendo muy nervioso a la macronía y a la derecha francesa? La derecha entendida como el PP, no a Le Pen, entendida como el PP francés o la derecha. Bueno, hubo un general, no creo que todavía sea mariscal, pero es el más alto grado en Francia, llamado de Villiers, que era el que ocupaba el despacho, que hace un par de años, yo creo que todavía era europarlamentario, dimitió porque dijo que no estaba de acuerdo con la línea que seguía el señor Macron, dimitió, pues tranquilamente, una persona absolutamente demócrata, él no ha firmado esta carta y tal y cual. Es un hombre muy querido y admirado en Francia, como lo es todo el ejército. Hay que decir que en Francia se quiere y se admira mucho al ejército. Y este hombre ha escrito 2 o 3 libros que han vendido 250.000 ejemplares cada uno, ¿sabes? Y es un hombre popular. Entonces se teme que ante este desguace de la convivencia, esta caída, no en picado, pero caída de Macron, una derecha que no se encuentra y tal, de cara a las presidenciales, a alguien se le ocurre la buena idea, absolutamente democráticamente, como fue el caso de Macron, de crear una plataforma que no fuera lepenista, ¿no?, de restitución a Francia de una cierta seguridad, orgullo de sí mismo y tal, y que bien podría ser alrededor de este señor. Eso es lo más débil, pero se teme que eso ayude a eso, entonces ya el análisis político llega hasta ahí. Y eso es lo que puedo informar. Bueno, has interpretado más que informar, pero también está... No, yo creo que informado. Bueno, yo voy a interpretar más que a informar. Me da la sensación que esto tiene mucho de oportunismo y no acaba de reflejar el sentir de las Fuerzas Armadas en Francia del todo, ¿no? Ellos han visto que Macron empezaba a hacer declaraciones que recordaban mucho lo que está diciendo Vox aquí, novedosas, completamente novedosas, porque este era el apóstol del buenismo hasta ahora. Y yo creo que han visto que ahí hay un elemento de torsión e intentan conducirle hacia una mayor ejecutividad en cuanto a resolver lo que tantos años de buenismo han llevado a Francia. Y esto es una cosa muy antigua, que la intentó atajar Sarkozy, que no lo consiguió, pero que es muy anterior, de los tiempos de Chirac o por ahí, o incluso anteriores. Bueno, los franceses se han acostumbrado a que de noche mejor no salgas porque hay problemas. Los franceses se han acostumbrado que, bueno, en esos barrios son de ellos y ahí la policía ni entra. El invento de Sarkozy fue desarrollar una especie de comisarías blindadas para que al menos conocieran los vecinos de ese barrio a los de la gendarmería, ¿no? Eso fracasó, el buenismo se ha asentado,
De hecho, las Fuerzas Armadas, que como tú decías tienen el doble que en España y un presupuesto privilegiado y tal, en su mayor parte están compuestas por el melting pot francés, por eso que podemos decir por la ancha Francia, ¿no? Y la gendarmería. Sí, la gendarmería igual. La gendarmería. La gendarmería probablemente el francés de 3 generaciones es también minoría, claramente, ¿no? Y bueno, yo creo que vamos a ver en qué queda, pero hace muchos años que esa es una batalla perdida, los militares lo saben, la gendarmería también lo sabe. Mira, yo cuando la guerra del Golfo me pude empotrar en una unidad, la Legión Extranjera Francesa, cuando fue a combatir a Saddam Hussein, ¿no? Bueno, y al volver a la base militar naval de Toulon, que está muy cerca de la frontera de España, como quien dice, lo primero que veías al bajar de las unidades, de los barcos que transportaban algunos de ellos, por cierto, eran españoles, que transportaban a las tropas al Golfo, era una alcaldía en la cual lucía una enorme bandera verde en los balcones que decía: Francia se convertirá en una república islámica. Eso era lo primero que veían los soldados al volver del frente de combatir a Saddam Hussein. Quiero decir que, sobre todo en el sur, donde tiene mucho predicamento electoral el partido de los Le Pen, se debe a que hay muchos enormes trozos de Francia en los que, bueno, Marsella, por hace ejemplo, 1000 años que ahí no han visto el poder blanco, el poder parisino, ¿no? Tú decías Saint-Denis. Saint-Denis es Broadway comparado con lo que hay en el sur. En Toulon, en barrios de Marsella, claro. Y lo que hay en todas partes. Entonces, todo ese buenismo que ha conducido a, bueno, pues, por ejemplo, en la escuela francesa, que han sido muy duros en mantener la esencia republicana y la entrada de la escuela y el rótulo que dice en todas las escuelas públicas: dadnos a vuestros hijos y os los devolveremos ciudadanos, ¿no? Lo dicen con un enorme orgullo. Bueno, pues han claudicado completamente los comedores con la comida halal, islámica, halal, claro. Han claudicado en un montón de cosas y hay dos mundos que cada vez son más distantes, con un recurso a enviar a la cárcel al que no queda más remedio, y las cárceles, como aquí, sirven para que hagan el bachillerato en artes delictivos, sino yihadistas, que también, claro, años y años de eso pues conduce a situaciones que veremos en qué acaban. Rebeca. No, y además desde el punto social, no tanto histórico o político, yo creo que es absolutamente comprensible que eso esté ocurriendo en Francia, porque es una llamada de urgencia, ¿no?, para recuperar la identidad frente a esa imposición islámica que lleva ya décadas. De hecho, yo creo que es una carta que han firmado 1 millar de oficiales y 20 generales, pero que realmente compartirán probablemente la mayoría del ejército, pero no pueden pronunciarse en ese sentido porque su carrera profesional precisamente depende del gobierno, ¿no? Y cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Porque lo que está ocurriendo precisamente ahora en Francia, ojo si puede ocurrir, por el camino que llevamos con la crisis migratoria también en España, y es muy grave, y también los franceses ya están muy preocupados. Nosotros hemos publicado varias encuestas también en Gaceta de Ipsos que se refieren a que más de un 60% de la población francesa considera que hay demasiados extranjeros en el país, y un 70% considera que realmente se está intentando imponer una imposición social por parte de la comunidad islámica. Hace también unas semanas dábamos una noticia que es muy curiosa, un poco como muestra de lo que está ocurriendo realmente en Francia, y es que una empresa de agua tenía que pedir disculpas por recomendar beber agua, es decir, por hacer una recomendación de una necesidad básica y primordial para el ser humano, que puedes beber pues el mínimo 2 litros de agua al día. Acto seguido tenía que disculparse porque había hecho esa recomendación cuando se estaba celebrando el Ramadán. Es decir, a ese punto estamos llegando, y yo creo que es una muestra del peligro en el que se encuentra precisamente la identidad, ¿no?, en Francia, y es una llamada a hacer frente, ¿no?, a esa imposición social. Yo creo que efectivamente la historia aquí, si vamos a aprender de esto, ¿no? Si los que estamos aquí, que estamos viendo esta realidad que ya nos está llegando, vamos a aprender de esto, o vamos a seguir con ese buenismo y vamos a seguir justificando ese multiculturalismo que nos venden como la panacea, cuando estamos viendo que lo que son guetos separados unos de otros, que no se integran unos con otros, que al final acaban imponiendo sus criterios, sus propias leyes, su propia forma de vivir, que no se integran en absoluto y que generan estos problemas tan graves.
creo que es fundamental que veamos lo que está ocurriendo y que nos adelantemos a esa situación, ¿no? Como políticos tenemos que ser responsables y adelantarnos a esa situación y empezar a tomar conciencia de que esto nos va a llegar si seguimos por este camino. Estabas pidiendo muy brevemente que cambiemos de tema. Estoy totalmente de acuerdo, creo que han hablado con lo que han dicho mis dos contertulios de frente, menos con mi excelente compañera de Igera, en el sentido de que la información que yo tengo que decir no es que representen a un sentir mayoritario en el ejército francés, no, pero después hay que tener cuidado cuando se dice, claro, porque los franceses dicen que no quieren extranjeros. Ojo, la gran diferencia con España es que son franceses, por eso me creo más lo de la guerra civil, y más sobre todo se parecerá a las guerras de religiones que hubo entre hugonotes, que fueron terribles, y cristianos. Porque son franceses, solo que son islámicos. Pero son franceses, son tan franceses como los demás. Y solo es esa comunidad la que plantea ese problema. Por ejemplo, el jefe de la policía de Marsella, que vaya a trabajito, es vietnamita. Eso no lo sé, de origen vietnamita. Ha habido otros que se han integrado muy bien y la primera generación de musulmanes también. Y estos que son franceses son los que plantean el problema. Que es distinto a lo que pasa en España todavía. Bueno, pues como decía Rebeca, efectivamente, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, o más precisamente, cuando las barbas de tu vecino veas crecer, porque aquí es donde estamos, ¿verdad? No quiero imaginar a Margarita Robles con un chat en el ejército español en el que le planteasen algo así al presidente del gobierno. Imagínate. Fiscalía, todo. En fin, bueno, pues eso está pasando aquí al lado. La actualidad en España es tan singular que parece que nos afecta mucho más el asunto de que la policía de un pueblo de Estados Unidos mate a un señor de color que lo que está pasando aquí mismo. O sea, 5 horas de coche, 6 horas de coche, ¿qué quiere usted que le diga? Pero bueno, esto es lo que está pasando y aquí había que contarlo y en ello seguiremos porque es muy importante. No sé si, como dice Calvet, lo del manifiesto de los militares es anécdota o es categoría, pero el problema sí que es categoría y el problema sí que está ahí.